Mucho mejor así. Este dinosaurio está enfrente de mi oficina, en Mountain View, está en el campus central de Google, en las oficinas centrales de Mountain View. Y este dinosaurio lo pusieron allí, lo pusieron los fundadores para una cosa muy sencilla, para recordarnos que da igual lo grande y lo fuerte que seas, si no eres capaz de adaptarte, mueres, ¿no? Así de duro y así de claro. Y a mí me habían llamado para hablar... Hola, hola. Sí. Pero realmente yo creo que la adaptación y la innovación son dos caras de la misma moneda. Y aunque a la gente de marketing le gusta más hablar de innovación, es una palabra que suena mejor, ¿no? A mí me gusta repetir lo de adaptación porque es una forma de recordar a nuestro inconsciente que esto no es solo algo deseable, sino es algo necesario, ¿no? Como es la adaptación. Lo decía el doctor Jensen, ¿no? Antes, él hablaba de la urgencia, de lo necesario, ¿no? Que hay detrás de la adaptación, del cambio tecnológico, ¿no? Pero de otros muchos cambios que hay aquí. Por eso, en estos 25 minutos o media hora, me gustaría que cubriésemos cuatro ideas importantes, ¿no? Google y el darwinismo, que llamo yo el darwinismo estratégico. La innovación-adaptación, esta espada, ¿no? de doble filo. Y cómo eso se está plasmando a día de hoy en inteligencia artificial y en concreto en la parte de machine learning, ¿no? Que si buscan un poco por internet verán que es una de los mayores trends de este último año. Y bueno, por último, evidentemente vamos a hablar cómo aterrizar todo esto en el mundo educativo, ¿no? ¿Qué tipo de cosas nos ayudan? Entonces, si empezamos con innovación, quizá lo primero que habría que pensar es quién es Google para hablar de innovación, ¿no? ¿El Google tiene credibilidad o tiene criterio para hablar de estas cosas? Pues yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que sí por una razón muy sencilla. Google ha conseguido en apenas 18 años de vida, somos adolescentes, estaríamos entrando en la universidad, ¿no? Ahora mismo, como empresa, ha conseguido tener 7 productos con más de 1 billón americano, de 1.000 millones de usuarios activos. Esto es algo increíble, esto no se había visto nunca, ¿no? El tener más de 1.000 millones de clientes en ninguna empresa, de usuarios, en 17, 18 años. Es un cambio brutal. Incluso en Android se han superado ya los 2.000 millones, ¿no? Teniendo en cuenta que los números de interconexión hablan de 3,7, 3,8 billones de personas conectadas, es enorme, ¿no? Para una empresa tan joven. Además, otra forma de ver la valoración, ¿no? Que tiene la empresa es qué opinan los que ponen el dinero, ¿no? ¿Dónde se juega la gente que tiene capitalización el dinero? Pues se lo juegan aquí, ¿no? En Google el año pasado, antes de cumplir los 18 años, pasó a ser la empresa más valiosa del mundo. Todo evidentemente va fluctuando, ahora mismo no lo somos la segunda, pero esto lo que sí que demuestra, porque los que trabajáis en el mundo económico lo sabéis, estos cálculos se hacen en función de los valores futuros, ¿no? Del flujo de caja futuro de una empresa. Es decir, que la gente que invierte en bolsa no está pensando en lo que es Google ahora mismo, sino en lo que va a ser Google en los próximos años, ¿no? Están apostando por eso. Pero esto empezó desde cero, realmente desde cero. Google no siempre ha sido el gigante que es ahora mismo. Si ven aquí, y a ver si podemos ver el vídeo para que lo vean, esto es una de las primeras reuniones que tuvieron los dos fundadores de Google en el 99, no hace ni 18 años. Y si les ven ahí, ahora no veremos el vídeo, bueno, vemos al menos la imagen estática. Si lo ven, hay dos chavales, porque realmente eran chavales, recién universitarios, y una serie de gente que están compartiendo una oficina. Realmente no tenían ni una oficina propia hace 17 años. Lo compartían con otra empresa que estaba ahí al fondo. Estaba la gente sentada en el suelo, no tenía ni sillas. Y les miraban todos, a ver si tengo la oportunidad de ver el vídeo para que lo vean. La gente que estaba ahí sentada les miraban con una cara de incredulidad,
diciendo, voy a ir buscando alguna otra cosa, voy a seguir aquí en esta empresa para ir ganando algo de dinero, pero en cuanto tenga oportunidad me voy de aquí. Estos dos chavales no saben ni hablar, no saben qué están montando, vamos a tener un problema, ¿no? Mira, vamos a tener al final la oportunidad de verlo. Sí. Fijaos los movimientos incluso corporales. Larry lleva una camisa que es el doble que él, los pantalones mal puestos, hablan con un papel que tienen mal escrito. Y fijaos la cara de incredulidad, o por lo menos de escepticismo, ¿no?, que tienen muchos de ellos. Larry incluso se apoya con esos gestos de miedo, ¿no? Sin ninguna convicción. Yo creo que es suficiente para que veáis, ¿no? Y aquí lo sorprendente es cómo hemos pasado de esto a ser una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Más valoradas, con mayor número de usuarios activos, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en esos 17 años sin padrinos, sin dinero, sin tener una empresa detrás o alguien que haya empujado para que esto suceda? ¿Qué ha pasado, no? Pues yo creo que la clave está en la parte de innovación. En la innovación y en la adaptación, ¿no? A mí me gusta hablar de 5 o 8 principios que definen esto, ¿no?, que hay detrás de esta filosofía que tiene Google. Pero bueno, como solo tenemos media hora hoy, he sacado 2 ideas que me parecen las más importantes, ¿no?, en relación a esto. Una es algo que siempre comenta Eric Schmidt, el chairman, antiguo presidente de Google, y es utilizar el proceso adecuado en innovación. Él habla de que la innovación desde los tiempos primitivos, ¿no?, siempre se ha dado de la misma manera y se sigue dando a día de hoy. Y es en pequeños espacios, en pequeños grupos de personas. No vale de nada montar grandes departamentos de innovación, grandes departamentos de TIC que quieren hacer algo impresionante. Es en grupos pequeños normalmente incomprendidos por la gente que les rodea, ¿no? Y Eric hace la analogía del fuego. Él lo que dice es que en la innovación es como una chispa que es muy difícil de generar. Esa chispa no se genera sola, o sea, esa chispa se genera sola. Es muy difícil, no tenemos el mechero. Pero lo que sí que tenemos es la capacidad de proteger la chispa para que crezca, para que el fuego tenga la suficiente fuerza y pueda crecer en sí mismo. Porque esa chispa es muy débil, hay mucha gente alrededor que no cree en ella, ¿no?, que no considera que ese camino es el adecuado. Entonces ahí es donde hay que hacer. Justo media hora, debe ser recurrente. Intentaremos terminar antes de que suene el siguiente. Pues les decía que siempre sucede de la misma manera, ¿no? Y el proceso aquí es proteger esa chispa, que crezca ese fuego, que se pueda ampliar. La otra idea importante es algo que nos dice Astro Teller, es nuestro director de innovación, que viene además de una larga familia de inventores desde el siglo XVIII, curiosamente. Y él lo que dice es que la innovación hay que pensar en grande, ¿no? Que además muchas veces se consigue con el mismo esfuerzo, se consigue mejorar 10 veces algo que mejorarlo un 10%, ¿vale? Esto suena como muy fácil de decir, ¿no?, y muy difícil de implementar. Pero Astro tiene varios ejemplos, ¿no?, donde nos ha demostrado que esto es muy posible. Uno de ellos, quizá no lo conozcan mucho, pero se lo cuento, ¿no? Si tienen alguna persona diabética en su familia, yo lo tengo y lo he vivido. Desde los años 80, los aparatos para controlar la diabetes han ido evolucionando poco a poco. Desde cajas de zapatos, hace 30 años más o menos, con una aguja donde te pinchabas, ¿no?, y podías ver el nivel de glucosa, hasta los últimos aparatos que son más o menos como un clicker, un presentador, que tiene una agujita integrada y te pinchas, ¿no?
Y ahí uno de los departamentos que lleva Astroteller dijo, bueno, podemos gastar un año más investigando esto y reducir otro 10% más. Más o menos la media de reducción de tamaño ha sido desde los años 80 hasta ahora un 10% de reducción de tamaño de ese controlador de glucosa. Dijo, ¿podemos hacer esto o podemos dedicar este año a hacer algo un poco diferente? Y se les ocurrió esto, una lentilla, una lente de contacto. Esta lentilla, ven que tiene varios círculos. Esta lente es tamaño de ojo. Uno es un receptor y el otro es una antena, el exterior. Resulta que el líquido del ojo, el líquido que tenemos en la retina, tiene unas concentraciones muy parecidas de glucosa a la concentración que tenemos en sangre. Entonces, podemos medir constantemente esos niveles y mandarlos a un dispositivo móvil para controlarlo, ¿no? Aquí ya ven que la mejora no es un 10%, la mejora es brutal, ¿no? Es sin necesidad de pincharte y con monitorización en tiempo real de todo lo que está pasando. Esto que además estaba pensado para diabéticos al principio, nos hemos dado cuenta que puede servir para cualquiera de nosotros, porque cuando se reduce nuestro nivel de glucosa en sangre, perdemos atención, perdemos foco, podemos estar monitorizando constantemente lo que está pasando, ¿no? Otro ejemplo de 10 por, que también pertenece al grupo de Astro, es el de los autos, los carros, ¿no? A día de hoy hay más de 1 millón de accidentes mortales en el mundo, ¿no? Con carros. Y aquí, igualmente, los gobiernos han puesto miles de medidas, ¿no? Controles de alcoholemia, reducciones de velocidad, se han hecho 1000 cosas. Y lo que conseguimos al final no llega ni al 5% de reducción de este número. Entonces, el grupo de Astro se planteó, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer aquí para mejorar este ámbito? Y la idea que tuvieron fueron en los coches autoconducidos, que aunque parecen ciencia ficción, a mí, yo vivo en Mountain View, allí en California, a mí me paran en el paso de cebra, sin conductor, cruzo, y cuando he cruzado siguen circulando, están allí, están en pruebas, funcionan. Y claro, lo que tiene... Bueno, aumentamos la frecuencia y reducimos el tiempo. No está mal del todo. Pues lo interesante de aquí es que estos coches modelan el mundo. Eso que ven a la derecha es un modelado 360 grados. Nosotros no tenemos ojos detrás, ¿no? No sabemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que está pasando. Ellos sí que pueden modelarlo. Y ya hace tiempo que estos carros redujeron la probabilidad de error por debajo de la probabilidad de error de un buen conductor humano, ¿no? Y lo interesante de aquí es que esto va con inteligencia artificial, de manera que todo lo que van aprendiendo cualquiera de los coches van a un lugar central que recoge todos esos aprendizajes y van mejorando, con lo que el porcentaje de error de accidente cada día que pasa se va reduciendo aún más, ¿no? Esto a mí me recordaba hace poco, estuve viendo la película de Hidden Figures, creo que aquí se tradujo como figuras ocultas, que es la NASA, ¿no? En los años 60, cómo se introdujeron los primeros ordenadores, sale de forma tangencial en la película, y al principio nadie se atrevía, ¿no? a utilizar ordenadores para hacer los cálculos, se fiaba más del ingeniero que hacía su cálculo de ecuaciones diferenciales en un papel. Y evidentemente a día de hoy ya nadie se atreve, ¿no? Con eso, prefieren tener una simulación en condiciones, ¿no? Bien hecha a través de ordenador. Pues esa transición, ¿no? Que se dio en los años 60 hacia determinados ámbitos de computación, ¿no? Pues está sucediendo continuamente, ¿no? Y sinceramente va a pasar también en este ámbito en un futuro breve. Llegará un momento, en unos años, donde las aseguradoras, si quieres conducir tú, si quieres manejar, tendrás que pagar más, tendrás que pagar un premium, ¿no? Porque realmente no se fiarán mucho más del carro, ¿no? que de los propios conductores que quieran darse ese capricho. Además, esto evidentemente tiene implicaciones en 1000 ámbitos, ¿no? El más importante es el de reducción de accidentes, reducción de muertes, pero hay muchos otros, de mejora del tráfico, lo que es especialmente interesante aquí en San José,
mejora de aparcamientos, hay 1000 ámbitos, ¿no?, que pueden cambiar el mundo. Entonces, estos son dos ejemplos, ¿no?, de todo ese ámbito. Pero vamos a avanzar un poco más y vamos a profundizar en la parte de inteligencia artificial, ¿no? En la línea de innovación hay un campo que está creciendo muchísimo, ¿no?, que probablemente ya muchos hayan oído hablar, pero en los próximos 2 o 3 años no van a dejar de hablar de ello, ¿no? No sé si conocen a Mark Cuban. Es muy famoso en Estados Unidos porque es el dueño de los Mavericks, del equipo de baloncesto, pero sobre todo es un filántropo, es un inversor y para mí una de las personas más inteligentes con las que he tenido contacto. Y recogí aquí un comentario suyo, que es muy interesante, y dice básicamente que estés haciendo lo que estés haciendo, aprende sobre la inteligencia artificial y machine learning. O si no, te convertirás en el T-Rex, ¿no?, que veíamos al principio, estarás hecho un dinosaurio. Y claro, esto te puedes fiar de él, no te puedes fiar. Yo les voy a contar una historia real, una historia que ha pasado en Google, ¿no?, para aterrizar un poco y ver si esto tiene sentido. Google, me imagino que lo sabrán, tiene una de las infraestructuras de data centers más grandes del mundo. Es brutal. Hay data centers en distintos sitios y tenemos a los mejores ingenieros del mundo. Se contratan así, se buscan a los mejores ingenieros del mundo para gestionar estos data centers. Se les paga lo que haya que pagar para que los gestionen y los optimicen, ¿no? Y las mejoras de estos data centers son mínimas, ¿no? Sí. Sí, tiene sentido. Me dicen que se corta la frecuencia con otro sistema, parece que interaccionan. Entonces, bueno, les decía que los mejores ingenieros del mundo están aquí. Estos data centers están súper optimizados. Incluso se han hecho pruebas muy innovadoras en Finlandia, en el data center que tenemos en Finlandia, de meter debajo del agua los data centers, porque el agua del mar, sobre todo en los países del norte, ¿no?, de Europa, el agua en general tiene mucho mejor capacidad de transmitir el calor, con lo que se enfrían, ¿no? Porque lo interesante de estos data centers es tener las máquinas al máximo de su capacidad sin que se quemen, evidentemente, ¿no? Entonces, es muy importante orientar. Ellos orientan a norte todos los refrigeradores, hacen cosas que no se pueden imaginar, ¿no? Ellos están súper orgullosos de toda esta infraestructura y las mejores cada año son mínimas. O sea, se contratan a los mejores ingenieros para que reduzcan un 1%, ¿no?, el gasto de energía de refrigeración. Y a alguien se le ocurrió, ya que estábamos trabajando con Machine Learning, ¿no?, meter todas las variables que hay en uno de estos data centers y ver qué pasaba, ¿no?, ver si una máquina podía mejorar un poco a los mejores ingenieros del mundo. Y nos encontramos con esto. Después de entrenar la máquina, resulta que la reducción del gasto de refrigeración cayó un 40% y la mejora de la eficiencia un 15%. Estos números son enormes. Gran parte del gasto de Google va aquí. O sea, la mejora de beneficio que supuso esto es tremenda. Y todavía había muchos ingenieros escépticos, ¿no?, diciendo, eso a lo mejor ha sido casualidad, hemos empezado ahora la época de invierno. Y dijimos, bueno, no pasa nada, volvemos a activar el sistema y nos encontramos esto, ¿no? Quitamos el sistema que subía, volvió a ser un 40% el gasto en refrigeración, ¿no? Esto es un ejemplo real, ¿no?, de una aplicación práctica de cómo sistemas muy complejos, gracias a entrenamientos de inteligencia artificial, se pueden mejorar, ¿no? Llega un punto donde el cerebro humano no puede calcular suficientes variables, ¿no? No puede calcular la orientación, el ángulo,
la interacción con el resto de sistemas, la interacción como pasaba aquí, ¿no? con otros sistemas, con el micro, ¿no? Hay demasiadas variables y hace falta dar un paso más. Y este paso se ha construido sobre esta base, ¿no? Quizá ya han oído hablar de TensorFlow, es una de las grandes máquinas de inteligencia. Y Google está creando muchos modelos. Lo que ven a la izquierda son los modelos para entrenar. Tienen en cloud, ¿no? A una cosa que se llama TensorFlow, el Cloud Machine Learning, para entrenar modelos, donde tú tienes suficiente información y puedes enseñar a predecir, como enseñamos con el data center, ¿no? Enseñar a predecir cuál es el camino óptimo, cuáles son los patrones adecuados. Y tenemos modelos entrenados, que son los que ven a su derecha. Los modelos donde hay determinadas áreas que sabemos que puede interesar en muchos ámbitos y especialmente en el universitario, como son la parte de reconocimiento de imágenes, reconocimiento de habla, predicción de futuro, traducciones. Hay muchos ámbitos que ya están creados y donde tenemos máquinas entrenadas que simplemente hace falta usar. Esto Google evidentemente lo está usando en casi todos los campos, en los 7 productos que les decía, sin duda, de los 7 productos que tenemos con más de 1.000 millones de usuarios, pero también en muchos otros ámbitos, ¿no? La forma en la que funcionan estos sistemas es, bueno, no quiero entrar en mucho detalle aquí, pero es un sistema de capas de Machine Learning, donde cada capa tiene una función y son capaces de hacer reconocimiento, ¿no? Lo que ven abajo es ese reconocimiento. En este caso es un reconocimiento, estamos aplicando dos de esos modelos entrenados, el de reconocimiento de imágenes, por una parte, y el de traducción, por otra. Reconocemos la imagen con un móvil, esto lo pueden hacer ustedes mismos con su móvil Android, apuntar, ¿no? Esto ya lo tiene el Google Translate y te puede decir en distintos idiomas lo que se está viendo. Evidentemente aquí el campo de aplicación es enorme, ¿no? Sobre todo en realidad virtual, reconocimiento cuando estés en turismo, ¿no? Reconocimiento de sitios, información adicional, realidad enriquecida. Hay mil campos, ¿no? Mil ámbitos. Pero quizás los que más nos interesan son los de educación, ¿no? Y les quiero contar algunos ejemplos en los que he trabajado yo directa o indirectamente al menos y que creo que son muy importantes, ¿no? Uno de ellos es en el MIT, en Cambridge. Este hombre que ven aquí se llama Andrew Suderman. Le conozco, es un hombre encantador, muy inteligente y encantador. Está trabajando en un proyecto de Genus, que es, para los que no lo conozcan, es un proyecto de taxonomía para clasificar pues, todos los seres vivos y todos los fósiles, ¿no? De seres que no están ya vivos. Y es necesario clasificarlo. Eso técnicamente es muy complicado. De hecho, lo que necesita este hombre, o lo que necesitaba, es hacer un cálculo de 10 elevado a 17 curvas hiperbólicas. Ni siquiera yo lo entiendo bien, pero es muy difícil. Es un 1 con 17 ceros detrás de curvas. Hay que analizarlas y sacar determinadas conclusiones. Y estuvimos trabajando con él, con esta parte que estábamos hablando, ¿no? de ámbito, y él se montó un clúster de 220.000 CPUs. Él hizo el cálculo y dijo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para hacer esto? Pues necesito algo muy grande. Por poco tiempo, eso es cierto, ¿no? Lo necesito solo por unas horas, pero necesito algo muy grande. Y lo montamos. Montamos un clúster virtual con 220.000 cores. De hecho, creo que tiene el récord ahora en el libro Guinness, que es el clúster más grande, ¿no? Que se ha montado. Y resolvió la duda que tenía. Y recogí esta frase que a mí me parece muy interesante, ¿no? Que dice que el poder trabajar a estos niveles le permite una cosa muy interesante, y es hacer otro tipo de preguntas. Él lanzaba pruebas y tardaban un mes en sacar un resultado, ¿no? Ahora él puede lanzar pruebas y tarda horas, ¿no? Y en algunos casos minutos. Entonces, el tipo de preguntas que hace y el tipo de avance es totalmente diferente, ¿no? Y es muy interesante. Y bueno,
todavía yo creo que es muy interesante seguir a Andrew. Si tienen oportunidad, síganle porque está haciendo cosas realmente impresionantes, ¿no? en el campo de la biología, simplemente y gracias a tener una infraestructura adecuada, ¿no? Unas herramientas que le permiten hacer, como dice él, otro tipo de preguntas, ¿no? Cambiar las preguntas, ¿no? Esto lo dice también Rubik, el creador del cubo, ¿no? Que trabaja con Google indirectamente. Y él siempre dice lo mismo, ¿no? Que lo importante no son las respuestas, sino son las preguntas. Es ahí donde se puede cambiar, ¿no? Donde se pueden cambiar realmente las cosas. Les pongo otro ejemplo, y en este caso es de la Universidad de Duke. Y esta chica se llama Brittain, era una recién licenciada que se planteó un reto muy interesante, ¿no? por una historia que tiene ella familiar. Y se puede mejorar el proceso de diagnóstico, ¿no? de cáncer de pecho. Y lo que montó igual. En este caso montó una red neuronal artificial también sobre Machine Learning. Hizo algo más de 7,5 millones de ensayos directamente, ¿no? sobre la máquina. Y bueno, ha publicado ahora varios artículos en relación a ello, ¿no? Cómo mejorar la detección, otro campo muy complejo, ¿no? Donde hay demasiadas variables, donde hay muchos falsos positivos que hay que manejar bien, ¿no? Y esta chica recién licenciada, de nuevo con los medios adecuados, ¿no? en la infraestructura, está escribiendo papeles muy interesantes, ¿no? en esta área. Pero Google intenta no enfocarse únicamente en esto, sino también empezar desde cero, ¿no? Y quizá el proyecto que más les sonará, o que algunos de ustedes conozcan, es el proyecto Loon, que es algo muy, muy sencillo, ¿no? Que es para dar conectividad en aquellos lugares donde no la hay. Tan sencillo como esto, ¿no? En aquellos lugares donde a las telcos, a las grandes empresas de telecomunicaciones, no les sale rentable, porque realmente esa es nuestra realidad, ¿no? Hay sitios donde no sale rentable tener conectividad, la densidad de población es demasiado baja. Este proyecto ayuda ahí, ¿no? Es un proyecto muy interesante también por lo innovador. Lo innovador de esto es que esos globos son unos globos de helio que están sobrevolando a unos 20 kilómetros de altura, dan conectividad en zonas muy amplias, ¿no? Con un coste bajísimo, ¿no? Bajísimo de inversión. Aquí, evidentemente, como nos sucede en muchos de los otros campos, nos está frenando la parte legislativa, ¿no? Es lo que ahora mismo frena muchas veces la tecnología. No todos los países te permiten sobrevolar unos globos, ¿no? Que no saben los ministerios haciendo qué. Entonces, al final, esos miedos, ¿no? Esos frenos es lo que termina impidiendo que esto avance, ¿no? Pero la innovación está ahí, ¿no? Y está preparada para cuando los gobiernos lo estén. Y hay otra serie de campos, y con esto ya voy terminando, que son muy interesantes, ¿no? En el campo de educación y en los que estamos trabajando ahora mismo. Y les podré contar más probablemente en futuras sesiones. Por contarles algunos de ellos, ¿no? Por dar algunas pinceladas, qué interesante sería aplicar la inteligencia artificial para dar currículums personalizados, información personalizada. Nuestros estudiantes, muchas de las cosas que contamos en las clases ya tienen determinadas lagunas, pero hay muchas otras cosas que saben y se aburren cuando se las cuentas otra vez. Qué interesante sería hacer mapas de lo que sabe y lo que no sabe cada alumno y enfocarse en esas lagunas, ¿no? Optimizar el tiempo para trabajar en esas áreas, ¿no? Eso es algo que con Machine Learning se puede trabajar muy bien. Qué interesante sería también encontrar predictores, determinadas variables que nos adviertan de que un estudiante va bien o va mal. Que antes de que lleguen las pruebas, ¿no? Los tests, que vayamos viendo cuánto tiempo están en ese documento, cómo de rápido pasan las páginas, cuándo estudian, cuándo no estudian. Todas esas variables nos están dando información, ¿no? Hay que agruparlas y ordenarlas, encontrar los patrones adecuados para que esos datos se conviertan en información útil. O incluso
cómo se aprende mejor, ¿no? Y esto lo estamos viendo cada día. Cómo la forma en la que enseñamos con un maestro y gente sentada escuchando quizá no funcione, ¿no? Hay espacios mucho más arriesgados, pero que estamos viendo que funcionan mucho mejor para hacer las clases, ¿no? Para mejorar la interactividad, para mejorar la personalización de contenidos. Todo esto también es un ámbito lo que podremos hablar probablemente en los próximos 2 o 3 años y que Google está poniendo foco, ¿no? en mejorarlo. Y ya con esto simplemente les dejo con una reflexión, ¿no? que yo me encuentro siempre que voy a las universidades, a los colegios, a todas partes, ¿no? Cómo los chavos, los estudiantes mayores están mejorando muy rápido, ¿no? Y me encuentro muchas veces que somos los profesores, los maestros, las organizaciones educativas las que estamos frenando, ¿no? Igual que les decía antes con el gobierno, ¿no? Que frena a veces la tecnología, también nosotros tenemos responsabilidad, ¿no? Y es muy importante. Creo que aquí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Donde tenemos que cambiar nosotros la mentalidad y desbloquear muchas cosas que se están bloqueando. Muchas gracias. ¿Se puede iniciar una sesión de consultas? El micrófono está funcionando y no hay alarma, así que aprovechen. ¿No? Bueno. En cualquier caso estaremos por aquí, si quieren hablar más personalmente con nosotros, estaremos aquí en el Congreso. Imagino que contra eso es difícil competir contra el café. Muchas gracias. Muchas gracias.